Estamos en contacto ya con el diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado. La semana pasada, el Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa ha aprobado la resolución y la convocatoria para la elección y designación del nuevo Contralor o Contralora General del Estado. Vamos a hablar de ese tema. Justo desde el 4 de julio comienzan los registros hasta el 8 de julio. ¿Cómo está, diputado? Le saluda Rubén Atahuichi. Estoy junto a mi compañero Antonio D'Alensi. ¿Cómo está? ¿Cómo está Rubén? ¿Cómo está Antonio? Un gusto saludarles a ambos y desearles un exitoso comienzo de semana y por supuesto también a través de ustedes a toda la mala audiencia de La Razón. Así tiene que ser, diputado. A ver, a mí me llamó la atención que no haya habido consenso en el diseño de la convocatoria y la resolución a la elección del Contralor General del Estado, a diferencia de la designación que no hubo del defensor o la defensora del pueblo. Ahí oposición y oficialismo se han puesto de acuerdo, aunque eso no ha servido al final de cuentas, porque la oposición ha dicho que ese candidato no me corresponde, voy a apoyar a esta candidata con 45 votos y así frenar la elección del defensor del pueblo, como que ahora tenemos continuando sus tareas a la defensora Nadia Cruz. ¿Por qué no hubo consenso en la aprobación de la convocatoria a Contralor General del Estado, diputado? Apreciado Rubén, antes que nada una pequeña corrección. La convocatoria está en curso a partir del 24 de junio. Ya hoy, o mejor dicho, a partir del 24, los bolivianos idóneos pueden presentar sus postulaciones en el Palacio de la Revolución, en la calle Ayacucho, en la ciudad de La Paz, y está abierta la convocatoria hasta el 8 de julio. Es decir, tenemos 2 semanas exactamente. Valga la corrección. Para recibir a los postulantes, incluyendo sábado y domingo que hemos habilitado la oficina, que va a atender en horas de la mañana. Valga la corrección ahora, y nosotros hacemos un mea culpa respecto de ese dato equivocado. Habíamos dicho del 4 al 8 de julio, si no es hasta el 8 de julio. Hasta el 8 de julio, ¿ya? Así es. Ahora, ¿por qué se ha dado este fenómeno? Fíjese que con la elección del defensor del pueblo se le dieron concesiones a la oposición y a las finales no sirvió de nada porque su intencionalidad aparentemente es obstaculizar, boicotear y que no se designen a estas importantísimas autoridades. Buscaron un pretexto con el defensor del pueblo, no quisieron ir a apoyar a la mejor persona calificada en cuya calificación participaron ellos y hoy tampoco han querido apoyar, este reglamento. Quiero decirle que en la comisión participaron y había solamente un artículo de los 22 que tiene el reglamento que ellos no estaban de acuerdo. Y sirvió, como no le dimos curso a su capricho, sirvió de pretexto para oponerse a este reglamento. Eso muestra la intencionalidad que tiene la oposición de oponerse, de obstaculizar, de boicotear la realización de estas designaciones. Nosotros, serios con el país, responsables con las leyes y la Constitución, estamos avanzando en ese proceso de preselección. Y, por supuesto, queremos buscar, reitero, a los mejores hombres y mujeres. Invito a que se postulen lo antes posible todas aquellas personas que cumplan los 20 requisitos establecidos por la Constitución, las normas vigentes y el reglamento que se ha elaborado. Diputado, ¿cómo está? Antonio le habla, buen día. Como decíamos, en el caso del defensor, si todo nació incluso con un acuerdo con la oposición y no se llegó a buen puerto, ahora que partimos sin ni siquiera ese acuerdo, ¿qué esperanza hay? ¿Qué espera usted realmente sobre la elección del nuevo Contralor? ¿Se podrá llegar a un feliz puerto? ¿Terminará igual que con el defensor? ¿Cómo ve usted lo que viene en adelante? Primero, estoy totalmente convencido de la voluntad que tenemos de elegir al mejor hombre o la mejor mujer por la vía que establece la Constitución Política del Estado mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Invito a que la oposición deponga las actitudes boicoteadoras, que deponga los intereses mezquinos y le demos a Bolivia un contralor. Retornemos la senda del diálogo y le demos un defensor del pueblo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo lo más prolijo posible. Queremos culminar ese trabajo hasta el 20 de agosto y ojalá
que la oposición deponga esas actitudes y podamos nombrar al Contralor por 2/3. Caso contrario, significará que la oposición no tiene interés en que esto se haga y no podemos dejar en acefalía importantísimas entidades del Estado. Tendrá el gobierno nacional que tomar las acciones correspondientes y, por supuesto, nombrar por la vía del nombramiento de interinatos que no le hacen bien al país ni a ninguna institución. Y hay un prejuicio en ese sentido, diputado. Ya en la oposición, el diputado Carlos Alarcón decía que el Movimiento al Socialismo lo que quiere hacer es nombrar a un interino para así tener, digamos, carta blanca para la corrupción. Y obviamente se entiende que no habrá apoyo de la oposición a estos 2/3. ¿Cómo va a ser el oficialismo para conversar, para convencer a la oposición para que apoyen la elección del Contralor General del Estado? Hay que dejar establecido que si no se ha nombrado al defensor del pueblo, es responsabilidad absoluta de la oposición. Se negaron a apoyar a las mejores calificadas, personas mejores calificadas, 1. 2, si no se alcanza a elegir, a designar a un contralor, también se da responsabilidad de la oposición. Sin embargo, también yo insto a los operadores políticos, a las autoridades nacionales, a que se busque ese diálogo, ese consenso, para que podamos nombrar al contralor. Si no se logra, será también responsabilidad absoluta de la oposición, que desde un comienzo ya están buscando politizar un nombramiento que es estrictamente técnico. La oposición está boicoteando en este momento y tratando de llevar agua a su molino en lugar de buscar al mejor hombre, la mejor mujer para este importantísimo cargo. Ahora, reitero, se da responsabilidad absoluta de la oposición si nos vemos obligados a nombrar a un interinato nuevamente. Y hay que reconocer de que no hubo también esfuerzos de parte del presidente nato de la Asamblea Legislativa durante la elección del Defensor del Pueblo de convocar a un diálogo. Hubo un primer intento, fracasó. Un segundo intento, creemos, dijo que quería 3 representantes y no 2 en esa reunión de diálogo y al final también fracasó. ¿Qué posibilidades hay reales de convocar a la oposición para generar acuerdos y así consensos y hasta 2/3 para la elección del Contralor General del Estado? ¿Cuándo se convocaría? ¿Qué está haciendo el Movimiento al Socialismo al respecto? Creemos, lo que dijo fue que borrón y cuenta nueva, que no estaba de acuerdo con nada del procedimiento iniciado después que habían sido parte de la comisión y querían una nueva preselección, nueva convocatoria. Dicho de otra forma, patearon el tablero. Este diputado es testigo de que el vicepresidente convocó una nueva reunión, y lo digo porque yo estuve en contacto con él y con algunos elementos de la oposición, siempre buscando el diálogo, siempre buscando la concertación. Pero la oposición, Podemos, pateó el tablero y dejó de conversar y insistía en que se haga todo de nuevo, y lamentablemente Comunidad Ciudadana se parapetó en tener una postulante que no era precisamente la mejor calificada. Esa es la verdad de los hechos. Sin embargo, yo creo que hay que seguir dialogando, hay que seguir buscando el diálogo, siempre en beneficio del país que lo necesita. Diputado, 1, 2, 3, 4, ¿cuántos intentos ve usted como suficientes para lograr este diálogo? Es difícil, sin duda, la oposición es muy dura, es muy crítica, tiene, como usted dice, otro tipo de afanes y demás, pero debería primar el hecho de que esto le va a hacer bien al país, ¿no? Entonces, ¿cuántos intentos de diálogo, cuánto de trabajo promete usted, el vicepresidente, presidente nato de la Asamblea? ¿Qué esfuerzos realmente están dispuestos a hacer para llegar a consensos? Mire, yo soy de la idea de que siempre una mala conversación y un mal arreglo es mejor que una buena pelea. Entonces, hay que agotar las instancias. No tenemos que cansarnos de buscar ese diálogo, esos encuentros, pero por supuesto siempre en el marco de buscar los mejores hombres, las mejores mujeres, independientes y que no sean del gobierno nacional, pero que tampoco sean de la oposición. Entonces hay que agotar todavía el diálogo
hay que seguir conversando y buscando que podamos nombrar esas autoridades. Incluso yo todavía soy optimista de que el defensor del pueblo puede ser nominado. Es un poco más de conversación, un poco más de poner los intereses, como dije, la oposición que le ponga sus intereses mezquinos, y vamos allanando el camino. Ahora, en el caso del defensor del pueblo, si me permite, diputado Mercado, ¿hay posibilidad de retomar la designación, considerando de que ha estado en statu quo por casi un mes? No hay acuerdos, ni consensos, ni acercamiento posible. La ley también dice eso, 870, la ley del defensor del pueblo, el artículo 12 dice, mientras la Asamblea Legislativa no designe al sucesor o a la reemplazante o al reemplazante, la interina va a continuar con sus funciones. ¿Qué se va a hacer para retomar la elección del defensor del pueblo? ¿Hay posibilidades de alguna fecha? Yo no puedo dar fecha en este momento, no he sido parte ni siquiera de la comisión que preseleccionó al defensor del pueblo, pero como un ciudadano y un diputado comprometido con su patria, estuve, que debo admitir, intentando que se lleguen a ciertos niveles de conversación y que se pueda nombrar a esta autoridad. Creo que es importante retomar eso, creo que es importante que sigamos insistiendo, pero finalmente si la oposición decide seguir boicoteando, no queda más remedio que poner autoridades interinas, y eso va también para el Contralor. Y en el caso del Contralor General del Estado, diputado, ¿usted tiene un reporte de cuántos postulantes ya se han inscrito desde que se ha abierto este trámite? No tengo en este momento el reporte, no creo que tengamos todavía inscritos. Hemos hecho la apertura de actas el día viernes pasado y no creo todavía, porque hay una serie de requisitos que cumplir, y me imagino que los postulantes están en este momento en el proceso de adquirir esa documentación de respaldo. Es lo que estoy pensando en voz alta, no tengo un reporte en este momento al respecto. Diputado, al margen del perfil que debe tener el postulante, ética, conocimiento, responsabilidad con el Estado, con el manejo de la cosa pública, la gestión, ¿qué requisitos esenciales tiene que cumplir un postulante? Primero que nada, tiene que ser boliviano, tiene que tener una profesión con título en provisión nacional en las ramas afines como son el derecho, contabilidad, auditoría, todo lo que son las finanzas, ¿no es cierto?, y administrativas, ciencias financieras y administrativas. Tiene que haber ejercido la profesión por lo menos 8 años, no tiene que tener cargo acusatorio de haber estado en actos de corrupción, de haber estado en violencia intrafamiliar, de haber sido parte del directorio o conducir una empresa que hubiera tenido fraude. Para garantizar la idoneidad y sobre todo la independencia, no puede tener militancia política por lo menos los últimos 10 años. Y además, no puede haber sido ni ser autoridad electa ni ministro de Estado. Con esto estamos garantizando que no sea del MAS, que no sea de la oposición y que sea una persona que anteponga la ley, la Constitución y por supuesto la imparcialidad en sus actos. Bueno, entonces está abierta la inscripción de postulantes hasta el 8 de abril. Si nos reitera, por favor, hasta cuándo se ha propuesto el oficialismo, la Asamblea Legislativa, contar con un Contralor General del Estado, porque sabemos que el Contralor actual va a terminar sus funciones en breve. Definitivamente el Contralor termina este 30 de junio su mandato. La convocatoria está abierta hasta el día 8 de julio a las 6 de la tarde. Y nosotros como comisión mixta nos hemos propuesto hacer la última etapa de la evaluación de méritos, porque vamos a evaluar la experiencia, la profesión, vamos a evaluar, por ejemplo, si son docentes, eso es un plus, si tiene alguna publicación en este ramo, artículos, libros, eso también vamos a evaluarlo. Y pensamos terminar todo este proceso hasta el 20 de agosto. Es decir, que nuestro informe de la comisión al pleno de la Asamblea Legislativa lo estaríamos presentando, estimo que máximo hasta el 25 de agosto.
Muy bien. Gracias, pues, diputado. ¿Sí? ¿Algo más tienes, No, Toño? todo claro. Agradecer más bien al diputado por la deferencia con La Razón Radio y será pues hasta una próxima oportunidad, diputado. Mi apreciado Rubén, Antonio, ha sido un gusto compartir con ustedes y a través de ustedes con la amable audiencia de La Razón, desearles una exitosa semana a todos y cada uno de ustedes. Hasta pronto. Que así sea. Era el diputado Jerjes Hasta pronto. Mercado del Movimiento al Socialismo.